Entrevista a fondo de este Boulevard Periodismo responsable pero para ciudadanos, recibiendo a Wilfredo Alemany, hombre de la comunicación política del equipo del presidente del PRD Miguel Vargas y Maldonado, de una amplísima, dilatada se dice, dilatada, yo no entiendo cómo le metieron, dilatada experiencia en estos temas de comunicación y de política. Wilfredo, perdónanos, pero la pregunta puede ser una sola casi. Y nosotros dimos nuestro parecer hace un momentito, pero la pregunta es una sola. Explícanos, ¿qué está pasando en el PRD y de dónde le salen al PRD estas ganas de morirse, diría Pedro Mir? ¿Qué es lo que está pasando? Un partido que no tenía que hacer nada salvo mantener cierto nivel de unidad para el 2016. Bueno, yo en principio diría que el PRD es una expresión de la sociedad dominicana. Yo creo que no podemos tampoco decir que eso solo pasa en el PRD, no es cierto. El Partido Reformista se disolvió, fruto de las luchas internas, se fraccionó. El PLD ha tenido más suerte porque una serie de hechos, cuando uno lo analiza de manera concreta, encuentra que ha podido sortear conflictos y como por razones que no vienen al caso, ha ganado 3 elecciones en el poco tiempo que tiene como partido, y el poder unifica, porque hay mucho que dar y mucho que resolver. Bueno, y el PRD, que ha sido el partido más viejo, más antiguo, tiene mucha vitalidad, se ha muerto varias veces, pero no totalmente, y revive, como el ave fénix, como decía Peña Gómez. Entonces, no digamos que solo el PRD, no es cierto. El PRD tenía mucho tiempo que más o menos venía, después de la muerte de Peña Gómez, que muchos creían que se iba a disolver, resolvió sus conflictos y ganó las elecciones del 2000, perdón. Su muerte catapultó a quien estaba allí. Que fue un homenaje esperando, a Peña Gómez. Un homenaje a Peña 2000, Gómez. Un homenaje a Peña Gómez. A Obama no ganaba en el 2000, no le ganaba al PRD. Fue un homenaje del pueblo dominicano. Así mismo es. Entonces, bueno, esa situación, lo que está ocurriendo ahora, venía como esas aguas subterráneas, y que estaba ahí abajo, y por una u otra razón no había emergido. Salió ahora de la manera en que está saliendo, pero esos conflictos estaban allí. Y uno puede encontrar las raíces de ese conflicto en lo que es la conducta de algunos de los liderazgos, principalmente el de Hipólito Mejía, su forma de ser, sus ambiciones que han desbordado ya lo que sería razonable, y lo está demostrando en este momento, de nuevo. Es decir, en cada una de las elecciones que ha perdido el PRD, Hipólito Mejía se ha llevado de paso al presidente del partido. Se llevó en un momento a Tuey de Camps cuando se le puso la reelección, se llevó a Esquea Guerrero y ahora se quería llevar, o se ha querido llevar a Miguel Vargas. Y él quiere seguir, porque acaban de pasar unas elecciones. Lo que sí hay que decir es que el PRD es un partido donde la disciplina no es precisamente su norte, sino el debate, la discusión. Porque si el PRD fuera un partido más disciplinado, un poquito más, obviamente que después que pasaron las elecciones, cuando un candidato pierde, se retira, hace su duelo y seguimos. Pero Hipólito está haciendo campaña todavía. Hipólito fue a Santiago y dice que él no acepta todavía que perdió. No ha perdido. Hay que oír lo que él dijo en Santiago. Él se declaró todavía en el fragor del combate de la noche de las elecciones, 2 o 3 días después. Declararon presidente moral en Santiago, presidente moral. Muy moral, parecido a lo de López Obrador, su actitud. Exacto, exactamente. Entonces dice que él es el líder de la oposición. Cualquiera pensaba que era simplemente un premio de consolación para los militantes más aguerridos que querían la cabeza de alguien para lo que ha pasado en la historia, ¿no? Pero parece que eso lo ha cogido en serio y ha seguido insistiendo en una práctica que yo pienso que lamentablemente, hay que decírselo, pareciera que él quiere dividir al partido.
esa reunión de una parte de la comisión política en el Hotel Santo Domingo. Te corrijo, ya el PRD está dividido y esto va al Tribunal Superior Electoral. Bueno, pero no, yo no diría que el PRD... ¿Ustedes reaccionaron? Sí, pero el PRD no está dividido. El PRD está en un combate en este momento, pero dividido significa que usted lo parta por un lado y se lleve una parte del otro. Solamente hay un PRD. Lo que no es una ruptura formal. No. O sea, lo que no ha nacido es otro partido. No se ha dividido formalmente. Hay una discusión todavía. Y en la toma de decisiones están operando al mismo tiempo varias instancias. Y como tú dices, y prácticamente ya lo están diciendo todos los que analizan la realidad dominicana, y ese caso en particular, eso lo tendrá que decidir el Tribunal Superior Electoral, lo que antes era la Cámara Contenciosa. Exacto. Que no es la primera vez que ocurre. Recuérdate que en el 90, en el enfrentamiento entre Peña Gómez y Jacobo Magluta, se planteó congelar al PRD hasta que la Junta decidiera a quién le correspondía la franquicia. Que fue cuando nació BIS y nació la estructura. Y la estructura. Que andan por ahí. En ese momento. Han dado carpeta. Claro. En ese momento la Junta falló en favor de Peña Gómez y Magluta formó el PRI. Y ya ustedes saben lo que ocurrió. Bueno. El asunto es entonces que en este momento en el que estamos, Hipólito Mejía montó en el Hotel Santo Domingo lo que él quería que fuera la comisión política. Se señala que no hubo quórum, porque muchos de los que salieron en una publicación convocando a esa reunión luego dijeron que eso eran firmas registradas para eventos que se habían hecho, incluso uno que se había hecho la semana anterior, convocando a la comisión política, no hubo quórum, entonces dijeron que no había sido una reunión de la comisión política, sino una reunión de tanteo. Ahí se reunieron firmas que posteriormente dieron lugar a esa convocatoria que ya conocemos. ¿Pero firmó todo el que estaba? No. Hubo muchos, y eso está documentado, ¿Sí? incluso se han iniciado procedimientos legales de gente que dijo que se le usurpó su nombre y su firma, y eso es una violación a procedimientos y a la ley, falsificación de documentos y todo. Eso es una parte procedimental y jurídica que en su momento... Ahora, en el PRD no han leído aquella sentencia de juristas que dice, entre abogados te veas. Bueno. Si esto cayó en manos de un abogado, eso es como un divorcio. No, ahí no se metan en ahí eso. A los tribunales. Bueno, esa es la forma de resolverlo. Esa es la forma de resolverlo, no hay otra, porque lo otro es una negociación de esas que se hacen en cuartos fríos o cuartos calientes y donde se hacen distribuciones y reparto. Y yo pienso que ya el PRD es un partido que tiene muchos elementos de madurez, polos de madurez que tienen que crecer en esta ocasión. Yo pienso que esa reunión donde se hicieron cosas que definitivamente son ilegales, y voy a mencionar solo una para que la gente entienda por qué se dan esos eventos. Alguna prensa incluso no lo entiende, que dice la facción, no es un problema de facción. En el caso hipotético en que la reunión del Hotel Santo Domingo, que presidió Hipólito Mejía, se hubiera hecho de acuerdo a la ley y que efectivamente fuera válida la convocatoria que ellos hicieron, los estatutos dicen que cualquier decisión de la Comisión Política tiene que ser refrendada por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, asumiendo... O sea, nada de la Comisión Política, antes de ser visto por el CEN, tiene una validez definitiva. Exactamente. Tú tomas una decisión para que allí te digan si actuaste bien o mal. Exactamente. Muy bien. Entonces, no es el caso que fuera legal, pero asumiendo en ese una escenario que lo hipótesis fuera, de trabajo. Bueno, lo que hizo Miguel Vargas fue convocar como presidente del partido, como dicen los estatutos, al Comité Ejecutivo Nacional y sencillamente invalidó lo que fue el evento en sí mismo y como consecuencia de ello todo lo que allí se aprobó. Que estatutariamente tiene poder, según los estatutos del PRD, Lo dicen los estatutos. el CEN para invalidar una decisión de la Comisión Política. Suponiendo, estamos en una hipótesis de trabajo. Correcto. Entonces, eso lo dicen los estatutos. Sí, lo dicen. Bueno. O sea, es que el nombre, Comisión Política, oye, ¿cómo se llama? Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional. Eso es un mecanismo de trabajo que toma decisiones, tiene posibilidades de tener iniciativas. Con mayor operatividad. Exactamente. Y es más pequeña. El comité político del PLD. Exactamente. Pero se debe al comité central del PLD. Correcto.
Las decisiones que emanan del Comité Central del PLD dirigen al comité político. Correcto. Luego se le empodera para que en el día a día, Tan para que sencillo, nos entendamos. tan sencillo como eso. Okay. De manera que la actitud que ha asumido el expresidente Mejía, pasado candidato presidencial, él sabe que eso no es legal. Y probablemente muchos de los abogados que están allí, que tomaron algunas decisiones cuidándose, oigo que por ejemplo Esquella Guerrero no asistió a esa reunión, algunos quizás, y es una especulación, no asistió porque como abogado él entendía que probablemente eso no caminaba. Otros dicen que es porque él aspiraba a ser el que fuera presidente del partido, no a Andrés Bautista. En fin, pero eso no tiene mucha importancia. Aunque sí llamó la atención. Sí. Porque el presidente se veía como que el lógico presidente era Emmanuel, Claro. del el grupo de Hipólito. Bien. Bueno. Entonces, ese grupo está actuando fuera de la legalidad. Y si creía que era legal, por lo menos lo que pasó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional, les ha dicho, eso no es legal. Y eso es una actitud divisionista que le hace daño al partido. Por eso nosotros, desde la dirección del partido que preside Miguel Vargas, hemos abogado desde siempre con que esas políticas y esas actitudes que se están asumiendo conducen al debilitamiento del partido, que necesita fortalecerse después de haber sacado la mayor votación del sistema político, porque el PRD sacó más votos que el PLD nuevamente. Y es el partido más votado. Entonces, ¿qué era lo que correspondía? Bueno, se perdieron las elecciones, ese es otro análisis, pero las elecciones se perdieron. Entonces, lo que va es que los que perdieron las elecciones, en el caso de Hipólito Mejía como candidato, que se tranquilicen, que vivan su duelo. Amén de los problemas con el adversario, lo que la urgente necesidad de ley de partidos, código electoral, amén de eso, que es otra discusión política. Ahora, Sí. la pregunta que yo creo que no se ha hecho el PRD, señores, amén de esas cosas, ¿por qué perdemos? ¿Qué nos está pasando? ¿Vamos a reunirnos? ¿Qué nos ha... Bueno, eso fue justo lo que planteó Miguel Vargas. Vamos a ver. Dijo, desde el primer momento, cuando ya se dieron los resultados electorales, bueno, vamos a evaluar qué ocurrió. Pero obviamente que allí había otro guión. Es decir, bueno, vamos a buscar un culpable, rápido. El culpable es Miguel, a pesar de que en la campaña se había dicho ganamos sin él. No, que el 99.90, yo discutí mucho aquí. A mí me dijeron muchas veces, estás equivocado, quieres meter si el 99.99, es un asunto de hombres. Hay Mira, en todas las 10, 15 señores. Sí, en El todas las PLD está entrevistas unificado. en todas las entrevistas que se hicieron, Hipólito Mejía dijo que no era necesario, que él allá y yo aquí. Así estamos bien. Exacto. Y que para qué tú quieres, que ya el que tiene 98%, 99%, no pida más. Se lo Porque decía. es personal. Lo que se dijo aquí, más de uno, es que era personal. O sea, Miguel y 5 más no estaban asistiendo a los actos. Ahora, el PRD, incluido gente de Miguel, sí estaba. Lo dijeron. Yo vi un reportaje que salió, que alguien hizo una recopilación de esos momentos en los cuales no solo Hipólito Mejía, sino gente de su entorno y de su comando de campaña que decían que no, él allá, Miguel no es necesario, ganamos con él o sin él, eso lo llegó a decir hasta la doctora Milagro Ortiz Bosch, con Miguel o sin Miguel, porque en ese momento el PRD, que él recibió cuando Miguel Vargas lo proclamó asumiendo Candidato. lo que dicen los estatutos como candidato, Miguel pudo designar otro que fuera y lo juramentara, eso los estatutos lo contemplan. En funciones, su presidente en funciones, que por eso está. El presidente en funciones lo Es un podía gerente haber hecho. IBM allí. O alguien que él decidiera, los estatutos lo permiten. Sí. Y sin embargo, Miguel fue como una demostración de que a pesar de que él perdió, y sabemos, esa es otra historia de cómo se dio la convención, él fue y lo proclamó. Y dijo, y eso está documentado debidamente, vamos a integrarnos, vamos a ganar, ahí están las puertas del palacio, vamos a llegar al poder y todo. Eso fue lo que dijo Miguel en esa. Pero ojo, un dato que esos símbolos con los que uno trabaja para no decir muchas cosas, en el discurso donde Hipólito Mejía acepta la proclamación, cosas de rutina y de protocolo, no mencionó a Miguel Vargas. Eso daba una señal. Y sé que en el grupo donde se elaboró el discurso había gente moderada que piensan en su partido que decían, vamos a ir sanando las heridas de la convención. En política se barre para adentro, hay que barrer para adentro. Y no se incluyó. Y luego Miguel lo narraba en su discurso de ayer, de cómo él fue excluido y nunca recibió
las atenciones y el cariño de alguien que perdió unas elecciones. Más algo que tú no me vas a decir que fue la guerra de los malditos interventores de teléfono y la llevadera de cintas a ambos lados, que metió en esto la familia, y con la familia no se juega. Y estamos porque diciendo, el político está acostumbrado a las suciezas contra su persona, no contra su familia. Eso no. Y estamos diciendo cosas que son las que podemos airear aquí públicamente, porque hay otras que eso están para otro campo, que uno no tiene que traerla aquí. Pero Wilfredo, yo creo que tú debes explicarnos, porque más de uno se ha hecho la pregunta, ¿qué ocurrió? Amén de esto que has dicho, tú estás cerca de Miguel Vargas Maldonado. Yo ando detrás de Miguel hace 6 meses para hacerle una entrevista, pero él no está en todos eso quieren todavía. Todos quieren que él vaya. Bueno, pero el Boulevard, vaya, ¿no? Acuérdate que este es un programa de Baní. Está bien, o sea, está esto bien. da una estirpe de Baní. Pero a lo que me refiero es que tú has estado cerca y tú sabes cómo piensa Miguel. A mí me gustaría que tú nos hablaras de ese proceso, porque luce tan extraño desde fuera, cómo un partido rechaza el poder político, el dirigir la nación, porque dos señores no se ponen de acuerdo. La no entrega de la vicepresidencia, como es tradicional en el PLD, a la tendencia en el PRD, a la tendencia que perdió, pero en este caso con un 43%. Bueno, hablando de política, más allá del asunto personal, de cómo Miguel recibió toda esa situación, Miguel es muy pragmático, porque él fue, como te decía, y todo el mundo lo vio y decidió él proclamar a Hipólito Mejía para dar una demostración ahí. Sí, pero de cuéntame unidad. cómo llegamos donde estamos hoy. ¿Qué pasó? Porque esa ruptura que medio país negoció. Hubo algo bueno que se convirtió en malo. ¿Cuál es lo bueno? Sí. Que el PRD, cuando Hipólito lo recibió, tenía casi un 60%. Y eso estaba en los periódicos. Y Galo sacó, en ese momento, Penganshot sacó que había un 72%, un 75% que decía que quería salir del gobierno, que quería un cambio. Que quería un cambio, que ahí fue que astutamente esa maquinaria terrible que es el PLD cambió y sacó lo del cambio. ¿Tú no recuerdas? Sí. Si ustedes buscan, a partir de esa encuesta, donde el 70 y tantos % del pueblo dominicano dice, necesito un cambio. El PLD, Danilo Medina, el equipo de Danilo, dice, nos vamos a sumar. Danilo, creo que ahí nació lo del cambio seguro. Creo que eso fue después, pero de todas maneras, en ese momento, Hipólito recibe un partido fuerte, unido. Miguel va y dice, vamos a trabajar para ganar. Ahí están las grabaciones, no estoy inventando nada. Entonces, al presidente Mejía le empezaron a susurrar y a decir mucho, bueno, no necesitamos más nadie, esto está definido. Mira, hay las historias que se cuentan, que hasta gente que se fue en un crucero, ya designado, repartieron el gabinete, empezaron a marginar a la gente de Miguel. No había que hacer acuerdo con él porque ya teníamos el poder. Eso ocurrió y eso lo saben. Las 3 semanas de viaje. Bueno, también. Y de cómo era que iban a hacer las cosas y casi todo el mundo se fue ya con el candidato porque él era el candidato. Claro. Y eso le hizo daño porque esa idea, ese triunfalismo, esa idea de que ganamos como quiera, esa idea de que a Miguel no era necesario, pero su gente tampoco. Y uno puede contar anécdotas, no es el momento de eso, de cómo se fue marginando a esos dirigentes. Entonces, esa situación fue caminando porque también no era solo que estábamos en el terreno, estaba el PLD. Y una maquinaria. Claro, terrible. el PLD todavía no tenía definido su candidato, sabemos lo que pasó. Sí, pero joder, el PLD sí, no, pero no solo eso, Hipólito Mejía contribuyó mucho a que el PLD se unificara. Mientras el PRD se dividía, se iba fraccionando sutilmente, pero consistentemente, porque empezaron a forear a la gente de Miguel, Hipólito Mejía asumió un discurso muy agresivo contra Leonel Fernández, pero le metió miedo. Unificador, pero de la oposición. Claro, le metió miedo al PLD, y el PLD llegó un momento en que el presidente Fernández se dio cuenta, espérate. Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Y a golpearle, a darle, ni siquiera al que después se convirtió en candidato, a Danilo Medina. A Danilo Medina casi no se le mencionaba. Y él llegó a decir el candidato soy yo. No, pero marcharon contra la cabeza, el líder del PLD. ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a protegerse. Es decir, pero este hombre no va a acabar. Si él llega al poder, no va a acabar. Y se unificaron. Al tiempo que unificaba... Que unificaba el PLD. Mira, el PLD se unificó por 3 cosas. Se unificó porque se sintieron temerosos. Por el 75% que quería cambio, a Wilfredo. Exactamente.
se unificaron cuando decidieron no realizar el evento de sustitución de la dirección del partido, sino proyectarla hacia el 16. No movamos esa tecla para no entrar en conflictos internos. Se unificaron allí. Y además, óyeme, el presidente que no quería, en principio, facilitó, como él no podía hacer, facilitó que su esposa, compañera, fuera la candidata vicepresidencial. Eso consolidó esa estructura, esa propuesta. Entonces, del otro lado... Y le quitó a Hipólito la ventaja mujer, además una mujer que en todas las encuestas salía muy bien valorada. 5 años atrás. Bueno, entonces, de ese lado, del lado del PRD, Miguel, ya después que pierde la convención, buscando a Venecia, le hace una propuesta en 2 sentidos. Le dice a Hipólito Mejía, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 2 salidas. Cuando se da la negociación de Torrijos, 2 salidas. O anulamos la convención por todo lo que ocurrió y hacemos una convención nueva, depurando el padrón que no se depuró, no se depuró como ordenaba la Convención Nacional, no se depuró, anulamos eso, hacemos otra elección. O vamos a prolongar el periodo de mi mandato hasta el 16, lo mismo que hizo el PLD. Y de esa manera unificamos el partido, no tenemos un pleito ahora, dejamos eso para después. Todo y tú ganas tu presidencia y te vas al 2016 con toda la gloria. Exactamente. No, pero entonces había... Entonces, ¿qué pasó? Mientras se fraccionaba el PRD, se consolidaba el PLD y eso tuvo el resultado que ya conocemos. Es decir, y ni hablar de lo que fue la campaña en sí mismo, de cómo el candidato, Hipólito Mejía, y eso no lo tiene uno que decir, lo vivió porque eso no fue clandestino, cómo hizo una campaña de confrontación, no solo con sectores del PRD, sino afuera, con sectores sociales, no con el PLD, sectores sociales. Enfrentó a las a las trabajadoras sociales, trabajadoras domésticas, perdón, lo que ocurrió allí. Enfrentó a los profesionales e intelectuales que se expresaban a través de lo que fue la selección de las altas cortes. Porque cuando usted dice que ahí lo que hay unos pelafustanes, y sinvergüenzas. Eso es extensivo, no solo al que está designado, sino a la clase profesional, a ese sector que decía, pero yo pude haber sido uno de esos designados, yo soy un pelafustán, en enfrentamientos innecesarios. Ahora, ¿qué ocurrió en el PRD en aquella oportunidad? Que Hipólito fue al partido y Miguel no lo recibió. ¿Qué era lo que había? Porque parece que eso venía ya del viejo. Eso nunca ocurrió, que él fuera y Miguel. Primero, uno no se aparece, sino que se hacen citas y todo lo que había. Esa es la explicación que se dio, pero o sea, por todos los medios se sabía que iba a haber esa reunión y no se dio. Bueno, él nunca se dio, Miguel lo dice, que nunca se dio reuniones más que cuando Hipólito se reunió porque con él. Según tú lo planteas, había un sentimiento de avenencia de parte de Miguel, pero en la gente, en el público, hay la sensación de que había también un resquemor o había rencor de parte de Miguel, que nunca se Pero si Miguel hubiese tenido ese rencor, no va y lo proclama. Y tenía derecho a no proclamarlo y manda a otro. Sí, lo que pasa también, Wilfredo, que estas cosas se dan después que extrañamente, y tú vas a tener que explicármelo de paso, Hipólito Mejía se niega a ese segundo camino. Yo te apoyo, tú ganas la presidencia, yo me quedo en la presidencia del partido. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas Maldonado tiene aspiraciones presidenciales. Obviamente. Entonces, si yo pierdo pero con un 43, tú no me puedes decir que vas a llevar de vice y te vas a quedar dirigiendo el partido al tipo con el que yo de seguro me voy a enfrentar. Qué bueno que lo recuerda, ese era el otro, yo dije 3, había dicho 2. Yo me pasé todos estos meses hablando de lo mismo. Bueno, ese era el tercer elemento, el de la vicepresidencia. En todas las ocasiones en que el PRD ha ganado, en las 3 veces que ha ganado, fuera de la de Bosch, el candidato a la vicepresidencia es el que quedó en segundo lugar en la convención. Menos ahora. Y era porque Miguel había dicho, yo no quiero ser candidato vicepresidencial, pero por lo menos que él decidiera. Si hiciera ofrecérsela. Sí. Ofrecérsela. Que le correspondía. Usted, por tradición del PRD, usted la tiene. Pero además un hombre mayor como Hipólito, que este es su último cuplén. Es decir, Hipólito va a tener en el año 2016 75 años. Habría sido presidente en 2 ocasiones.
Buenaventura, Balaguer, Lionel y él. Bien. La historia. Bueno. O sea, tú tienes que pero explicar. esa- Tú no no, te vas de pero- aquí sin explicarme eso de paso. Es que tú lo estás diciendo. No, el por qué, que no se entiende. Y ¿Qué tú eres el por que qué? está ahí adentro. ¿Qué por qué? Porque estos errores. O sea, yo creo Pero que tú me hay que expliques. preguntarle eso es a Hipólito No, Mejía. porque tú desde el año 70, y cuidado, sin el 66 ya tú estabas en esto, Wilfredo Alemany ha estado metido en el asunto. Ahora, en los últimos años, ya giraste hacia el PRD, pero tú has sido un oteador de la situación de los hechos políticos de este país. Sí. Y yo no recuerdo, que me pueden corregir, yo no recuerdo una campaña electoral donde se hayan sumado todos los errores de un lado y todos los aciertos de otro. Yo no lo recuerdo. Bueno, pues lo estás viendo. Pero vamos a hablar de esos errores. ¿Qué pasó? Porque ese es tu partido. Pero tú lo estás viviendo. Y lo estás viviendo y lo estás diciendo muy bien. No, yo estoy hablando, hice una afirmación, necesito los argumentos de mi afirmación, que me lo tiene que dar tú. ¿Por Bueno, qué? Lo primero sería decir... Si no se unen, los meto presos. Y voy a meter preso a qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. O se unen o mira, pero que alguien me lo explique. Bueno, pero ya, eso es, pregúntale... No, explícame tú No, qué es lo pero, que está pasando oye, en tu partido. No, porque lo que tú dices... Porque a mí el PRD me cautiva, pero no me ha convencido todavía. Ok. Estamos Lo que- ahí. Lo que tú dices ocurrió. Entonces, ¿qué yo puedo decir más allá de lo que tú estás diciendo? Que le obligaron al PLD a unificarse, lo obligaron y trabajaron para dividir el PRD. Lo que lamentablemente está ocurriendo en este momento. Lo que está haciendo Hipólito Mejía, y yo no sé cómo hay gente como tan ingenuo o tan incauto, que se deja arrastrar de nuevo a una situación en la cual, si no nos enfriamos la cabeza, el PRD se va a debilitar, por lo menos transitoriamente. Es una situación en la cual uno dice, eso es absurdo. O sea, Hipólito Mejía pierde las elecciones. Zapatero pierde las elecciones en España y tú lo has vuelto a ver. Tú has vuelto a ver a Zapatero en la Almunia televisión. perdió las internas. ¿Dónde está Almunia? Ayer lo vi comprando en Zara. A Zapatero en España, ¿verdad? Sí, andaba con la esposa. Bueno, Ahora ya saben cuánto cuesta una taza de café. Que vio esa metida de pata cuando era aquí en presidente. este país Ayer lo vi comprando en Zara. O sea que en estaba- Zara, sí, en Madrid. Bueno, pero Hipólito está en el escenario como si él no hubiera perdido. Y no le reconoce, no ha tenido ni siquiera la atención de llamar al que ganó las elecciones. Que ojo, hay que decir, y en eso él tiene razón, como la tuvimos nosotros en el 2008 cuando dijimos sí. que el Estado había sido una parte eficiente en el sentido de utilizar recursos para ponerlo en favor de su candidato. Evidentemente que Leonel Fernández se tiró a la calle y en un momento hacía más campaña que Danilo Medina, usando recursos del Estado. Ahora, eso es una responsabilidad de todo el sistema político, no solo del PLD, que le dejaron las manos libres, es que no se ha aprobado la ley de partido. Y en eso el PRD tiene igual responsabilidad de no haber aprobado una ley de partido que pusiera límites al uso excesivo de los gastos de los fondos públicos, que el presidente no puede estar en campaña, porque ahora que no hay reelección, eso, oye, me facilita las cosas. Pero no hay reelección, pero el presidente que está ahí, aunque no tenga reelección, pudiese querer impulsar al candidato de su partido. Para eso hay que aprobar la ley de partido. Ahora, el PRD tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. El PLD tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha beneficiado de las mieles del poder y despacharse con eso. Pero Entonces, además que el uso de los recursos del Estado, Wilfredo, es parte de una cultura política, que en el caso del presidente se nota más porque hay más saliva y se come más hojaldre. no, pero además usó recursos públicos para la campaña. Sí, pero el problema... Lo hizo en el 2008 y lo hizo ahora. Sí, pero a lo Entonces, que eso voy tenemos es que que es una resolverlo. cultura política, que hay que resolver lo de la cultura política, porque el síndico de X comunidad También. del PRD utiliza los chelitos, pero es la misma cultura. De acuerdo. Pero entonces vamos a meterle a la cultura una ley que lo impida. Que está ahí, pero en el 2007, ese Roberto Rosario Márquez, que el presidente Mejía le tiró lo de que ex subsecretario vicesecretario del PLD, le presentó al PLD así en bandejita un reglamento electoral que lo último que le prohibía a Leonel Fernández era asistir a inauguraciones, no 6 meses antes del proceso electoral. Bueno, no y el PRD lo mandó a freír espárragos, para decirlo porque hay una elegantemente. cultura donde dice, bueno, te toca a ti ahora, O sea, después me déjame toca eso a mí. así, que Bueno. yo protesto, pero yo subo. Bueno, pero esas son de las cosas que el sistema tiene que corregir, porque este país no puede darse el lujo primero de gastar tanto dinero en una campaña,
de durar tanto tiempo en campaña. Ahora, con la nueva reforma que se hizo, afortunadamente, ya vamos a estar libres, por lo menos de campaña para elección de posiciones públicas, hasta vamos a decir que ya 2 la de años. Leonel comenzó. ¿Eh? Ya la campaña Ya comenzó de la de Leonel. Leonel. Vimos una camioneta, ¿tú viste Sí. la foto? Sí. Una camioneta. Bueno, Ese es este país. ese es un Y sin tema. placa. O sea que se ve que es nuevecita. Ese es un tema que también habrá que abordar, pero por lo menos, como no va a haber elecciones dentro de 2 años, no vamos a tener ahora Sí, ya sí. una campaña electoral. La vamos a mover un poquito más. Obviamente que siempre se va a hacer política, porque así como hay temporada de pelota aquí, hay una local y después viene Grandes Ligas. Esto es un país de política y Claro, de pelota. claro. Pero por lo menos eso no lo vamos a tener en lo inmediato. Así que yo creo que esa situación nos salva un poco, aunque el PRD ahora ha suplido la ausencia de una campaña electoral por lo que es la definición del poder en esa organización en este momento. Wilfredo, Ahora- tu abogado 08 te pregunta, me dice, pregúntale al invitado si existe la posibilidad de un encuentro entre papá y Miguel Vargas Maldonado. Bueno, que yo sepa, no hay sepa. nada encaminado No hay en esa nada. dirección, que yo sepa. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es validar los reglamentos. Si nosotros nos acogiéramos a los estatutos, no tuviéramos ningún problema. Simplemente nos atenemos a lo que es la institucionalidad del partido y no que haya gente que de manera olímpica esté violentando lo que son los estatutos, y el violentar los estatutos hace que entonces tenga que intervenir una mano externa, que es la que constitucionalmente y legalmente está facultada, que es el Tribunal Electoral, y en caso de que el que no se ha beneficiado con una sentencia del Tribunal Superior Electoral no esté de acuerdo, va a apelar al tribunal, al Constitucional, al Tribunal Constitucional. Milton Ray, tribunal, Exacto, el nuevo. que ya sería lo que se decida ahí, eso es lo que hay que, Ahora, con lo que hay que moverse. en el PRD todas estas cosas están causando más daño que bien, aparentemente. Pero analizábamos aquí en el programa hace un momento que el PRD siempre, después de cada elección, se divide. Desde el año 62, cuando Bosch era el líder máximo y ganó las elecciones del 62, que por cierto fue 2-1 el voto popular, ¿verdad? 600.000 a 300 A 300 y pico de mil, o sea, fue Sí, 2-1 2-1, que ganó. sí. En ese, aun cuando tenía esa gran fuerza política, se dividió el PRD, estando en el poder. Y luego se sigue dividiendo, o sea, y sin embargo el PRD en estas elecciones acaba de conseguir casi la mitad de los votos que se emitieron. Sí. Entonces, esas divisiones de hecho parece que no afectan al partido, no. Eso es un fenómeno interesante. O de sea, que el que se sale del partido es el que se perjudica. Exacto. Como vimos el caso de Magluta. Sí. Y Bosch tuvo que pelear 20 y pico de años antes de sacar la cabeza. O sea que parece que eso no le hace daño al partido. Bueno, le hace daño o porque sobre sí. esa base ustedes van a seguir actuando así. Bueno, lo primero que hay que decir es que le hace daño. Lo único que el daño es que no accede al poder tanto como debió ser por haber sido el partido más grande. O sea, si nosotros nos damos cuenta del poder que tiene el PRD, que es el que enseñó a este país a pensar en política, quizás esos orígenes es lo que nos lleva a donde estamos. O sea, el PLD fue un partido de carpeta, partido pequeño, de cuadro, Bosch lo tenía pensado, De cuadro. tuvo que salirse del PRD, El esquema leninista. exacto, el esquema leninista, se fue del partido y el PLD se desarrolló como un partido de carpeta. El PRD surge de las entrañas populares. Llegó en un momento en que la dictadura cae, Bosch llega con un discurso de educación también, fue en eso pionero, y empezó a predicarle política a este pueblo todos los días, hablando por radio comercial a la 1 de la tarde. Óyeme, y ese pueblo fue aprendiendo. Pero, ¿qué sucedió? Que la sociedad se organizó después de la muerte de Trujillo, que aquí no había libertades, y ahí usted veía, por ejemplo, los choferes, se organizaron ellos por el PRD, y eso fue como un frente, y ahí había un liderazgo muy particular. Sí. Luego los profesores se organizan como una federación ¿A través de? como PRD. Los estudiantes, con un frente de estudiantes PRDistas. Los campesinos,
también. ¿Qué es O una izquierda que estaba siempre más cerca del PRD que de Claro. Balaguer. Lo que quiero decir es lo siguiente. El PRD tuvo muchos embriones de liderazgo. Y cuando todos esos liderazgos confluyen en un mecanismo, Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Política y lo que sea, se están expresando sin una unificación de criterios más que la lucha por reivindicaciones sociales frente al Estado. Entonces, obviamente, eso te da un producto diferente al que te da el PLD, que tiene un comité político de 25 miembros, que tú puedes patalear o lo que sea, pero han sido consistentes en las decisiones que han tomado. Y tú tienes un PRD con una comisión política de 253 miembros ahora y un comité ejecutivo nacional de 2.000 y tantos miembros. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras, porque eso ha permitido que el PRD tenga un arraigo popular profundo. Los profesionales, los médicos, toda esa gente que se organizó en los años 60, cuando cae la dictadura, cada uno tenía un liderazgo ganado. Y tú decirle al presidente de la Asociación Médica, que era PRDista también en ese tiempo, que él no tenía que ser deliberante, junto con los médicos también, y las enfermeras, y los barrios, el sector cultural. Oye, me florecieron las flores, se dieron en el jardín, como decía el compañero Mao. Óyeme, todas esas flores llegaron ahora. ¿Y cómo tú controlas esa situación? Claro. Bueno, eso tiene una explicación sociológica, porque no podemos ahora decir es que los PRDistas son locos. No, son sus orígenes. Claro. Ahora, la sociedad de hoy tiene otra dinámica, que es la que se está expresando en esas luchas que estamos viendo por definir una estructura que sea más funcional, pero que siga representando las reivindicaciones de la sociedad. Sí, pero una institución política como el PRD necesita más que otras un liderazgo fuerte. Desaparecido Peña Gómez viene el problema. Como el PLD tiene otro origen, es lo que explica, no es que los PLDistas son más inteligentes, más brillantes que los PRDistas o reformistas, es el origen, es un partido de cuadro. El PRD, esa es su luz y esa es su sombra. Ahora, Wilfredo Alemany, para terminar, ¿dónde estamos en el PRD? ¿Qué va a ocurrir en los horas, días por venir? Okay, mira, ¿qué es lo que va a pasar es que, y eso los actores de lo que está ocurriendo lo saben, porque en ambos lados hay abogados, penalistas, procedimentales, todo esto. Vamos a hacer esto, yo hago esto, y eso lo tiene que definir un tribunal. Porque si no nos ponemos de acuerdo en lo que debemos hacer, de definir cosas y las respetemos. Sí, pero antes de ir al Tribunal Superior Electoral, ¿no hay posibilidad de un mínimo entendimiento? Yo no puedo llamar a Monseñor Agripino, Café Santo Domingo, en el Arzobispado, Miguel Hipólito, o ya es indetenible la marcha hacia el Tribunal Superior Electoral. Ojalá, sí, y fuera así, que hubiera un gran acuerdo, pero un acuerdo que esté basado, óyeme, en la racionalidad. Porque es que si usted tiene su cabeza bien puesta, usted mismo se autorregula y dice, si yo acabo de venir de un proceso electoral en el cual yo perdí las elecciones, en vez de decir, el culpable de que yo perdiera es este, al que usted decía que no necesitaba, eso solo es una excusa para seguir peleando. Y ahora decir cosas que ocurrieron, porque Miguel decía en su discurso ayer, esto comenzó cuando se modificó la Constitución para Hipólito presentarse. Y recordemos cómo ocurrió eso. Fracasó en el intento. Se compró la modificación constitucional. Está bien, se modificó y hay muchísimas anécdotas de cómo fue, pero yo no quiero echarle leña al fuego. No, para que no entendamos. Okay, no fue un proceso como el de la Constitución de Fernández, con una comisión y 13 teóricos, y entonces luego, yo quiero que, profesor, que vayan por cada municipio, la participación, no. Fue un señor que dijo, llamó a 3 amigos tuyos, amigos míos, y ya. De acuerdo. Se modificó la Constitución, fracasa en el intento de reelegirse, deja el partido en un 14%, que fue como se quedó, y obviamente que quizás ahí debió decir, bueno, ya yo me tranquilizo, voy a escribir mis memorias. No. Hipólito Mejía siguió activo. Y las cosas que uno ha sabido con testimonios de gente que participó en lo que ocurrió allí, por eso Miguel decía, eso viene desde esa época, de cómo ese sector que no se da por vencido, que no quiere que el partido se desarrolle, por lo menos eso está bien documentado, de lo que ocurrió en las elecciones del 2010. El PRD sacó ahora más provincias que el PLD. ¿Por qué, habiendo sacado la misma votación ahora, en términos porcentuales, que la que sacó en el año 2010, en ese momento no sacó un solo senador, sin embargo ganó
la mayoría de las sindicaturas del país, de las más grandes ciudades, hablemos de Santiago y hablemos de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Este, y seguimos mencionando de los municipios que ganó el PRD. Sin embargo, a nivel de la cabeza de las provincias, no ganó un solo senador. Bueno, porque hubo un acuerdo de sectores PRDistas que querían frustrarle a Miguel la consigna de avanzar en el 10 para ganar en el 12. Y dijeron, él no puede avanzar en el 10 porque si avanza va a ganar las elecciones del 12. Y obviamente sectores PLDistas le compraron el caramelo a ese sector PRDista de que, no, pues entonces no podemos dejar que el PRD gane un solo senador. Sin embargo, ganó todas las grandes... O sea, ¿hubo un plan del otro equipo del PRD para hacer eso? ¿Para hacerle eso a Miguel Vargas? Sí. ¿Eso fue así? Eso ocurrió. Tráiganme la cuenta y cámbienme ¿Y qué es otra explicación cuando ahora el PRD vuelve y repite y gana en esas provincias? Lo único que ahora no se estaban eligiendo senadores. Por eso lo dejaron. Ahora, pero ganó las provincias. Entonces, visto así, el PRD se ve muy débil. Porque si le pueden echar un poquito de tinta morada tan fácil... Bueno, eso ocurrió. Y ocurrió en la convención para elegir el candidato. Wilfredo, el PLD hizo un guión que le ha salido perfecto. Escogió el candidato del PRD. El candidato inadecuado. Inadecuado porque la historia lo colocó allí. Porque Hipólito no fue que creó la crisis bancaria. La tuvo que enfrentar. Y al enfrentarlo, se quemó, aunque resolvió el problema. Porque hoy el sistema bancario es sólido por las decisiones que él tomó. Pues puede entrar en detalle y decir, pudo hacerlo mejor, pero él tomó y asumió la responsabilidad. Bueno, mire, váyase con esa gloria y deje que las otras generaciones que están allí emerjan y dirijan ese partido y usted va a ser coronado históricamente como un hombre que enfrentó lo que tenía que enfrentar. Pero Hipólito sigue gravitando como si fuera eterno. Y yo creo que si él no se da cuenta del daño que le está haciendo al partido que él dice querer, óyeme, estaría haciendo un papel históricamente Wilfredo, muy malo. gracias. Terminamos esta conversación citando a Peña. Una vez más, solo el PRD vence al PRD. Buena suerte. Gracias, Pablo. Vamos a la pausa que sí, habemos deportes aquí en el Boulevard. Periodismo responsable, pero eso sí, para ciudadanos, para crear ciudadanía.